Hoy quiero observar las situaciones en las que decidimos tomarnos las cosas personales, tomarlas muy a pecho. Para esto quiero que empecemos a definir un poco el ego. Funciona como si fuera un traje de astronauta, ¿no? Que nos ponemos con el casco y toda la indumentaria hasta las botas, y lo que hace es no permitir que de afuera vean enteramente quién soy yo por dentro. Hola, soy Mariana Ulloa y bienvenido a Restaurativamente. El día de hoy quiero que nos enfoquemos en que no todo en la vida es personal y que muchas veces las cosas y perspectivas u opiniones que tiene la gente sobre nosotros no tienen tanto que ver o necesariamente que ver con nosotros. Para esto quiero que empecemos a definir un poco el ego. Y se ha hablado muchísimo del ego, es decir, muchísimos autores han escrito sobre este tema. Freud, Kant, Sartre, por nombrar algunos, todos tienen su propia teoría, pero coinciden en una línea base en la que definen el ego como aquello que creemos que somos. Entonces, en esta misma línea, entendemos el ego como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Es un mecanismo que está ligado a nuestra necesidad de huir o de lucha en algunos momentos. Y si vemos el ego de esta manera, creo que podemos dejar de satanizarlo como usualmente se lo sataniza y vemos que no es del todo negativo lidiar con el ego. Evidentemente sí llega un momento en el que significa un problema o afecta de manera negativa, pero por ahora es importante ver que es un mecanismo de autodefensa que tenemos y no necesariamente es algo negativo. El ego, entonces, siendo una dimensión falsa de quienes en realidad somos, funciona como si fuera un traje de astronauta, ¿no? Que nos ponemos con el casco y toda la indumentaria hasta las botas, y lo que hace es no permitir que de afuera vean enteramente quién soy yo por dentro. Y, por supuesto, de adentro para afuera, no permite que yo pueda conectar del todo con el exterior. Así que poco a poco el ego se va centrando en este casco que tengo, en mi traje de astronauta, y me obliga a ver las cosas desde yo, desde mí, desde lo que me hacen, desde lo que me dicen, desde cómo actúan. Aquí se trata del ego en una dimensión llena de inseguridades, llena de una búsqueda de poder, de querer estar sobre otros, de disfrazar estas inseguridades y hacerlas aparentar como algo que no necesariamente es. Es por eso que al principio les decía que el ego viene siendo aquello que creemos que somos, pero no necesariamente lo que somos. En esta búsqueda de prestigio constante, de aprobación de los demás, el ego nos juega una mala pasada y hace que empecemos a tomarnos las cosas muy personales, porque de nuevo las vemos dentro de este casco lleno de mí, conmigo, lo que me hacen, lo que me dicen, y es ahí que empezamos a generar roces o conflictos adicionales que a veces están en nuestra cabeza y no tanto en el exterior. El problema del ego empieza entonces cuando empezamos a pegarnos demasiado a nuestros pensamientos y nuestras perspectivas de la vida, cuando empezamos a pensar meramente en nuestras necesidades, que de nuevo, si bien viene esto de una reacción normal y con la mejor de las intenciones que tiene el ego, cuando empezamos a pegarnos demasiado a esta postura o a esta visión nuestra, basada en nuestras necesidades, es que empezamos a generar y tener problemas con nuestro exterior, porque no podemos conectarnos con el exterior del todo. Desde el ego y con este personaje, este traje de astronauta que vamos creando, empezamos, por supuesto, a centrarnos, como les decía, en lo que me dicen, en cómo la gente actúa conmigo, en cómo la gente habla de mí. Y ahí es donde empezamos a veces a hacernos algunas películas y a distorsionar la realidad, ¿no? A hacer como un espejismo de lo que en realidad es. Y aquí quería llegar para empezar a puntualizar lo importante que es soltar un ratito el ego, salirnos un poquito de esa mí, me y conmigo, para poder empezar a conectar de manera adecuada con el exterior y a dejar de ver este espejismo, sino empezar a ver las cosas y la realidad con mucha mayor claridad. Si algo he aprendido de los toltecas es que no todo lo que la gente dice de ti tiene que ver contigo, sino más bien tiene que ver con ellos.
que no todo lo que dicen o opinan de ti tiene que ver con la realidad de quién eres tú, sino más bien con cómo las otras personas perciben las realidades también. Así que si nosotros intentamos quitarnos de la fórmula que viene casada al ego, que es yo más lo que las personas me dicen, si yo logro quitar ese me de esa fórmula, a lo mejor puedo ver las cosas con una distancia más prudente. A lo mejor puedo empezar a separar los hechos de las palabras, los hechos de las personas. Y además, con esta distancia prudente, a lo mejor puedo empezar a ver que las cosas que dice la gente, que las opiniones de los demás, no necesariamente tienen que ver conmigo. Entonces, si nosotros nos salimos de esa ecuación, frases como me grita se convierten en grita, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una persona que nos insulta, es decir, esta persona me insulta y yo me quito de la ecuación, solamente me queda esta persona insulta. Y eso es muy diferente. Ahí, con esta distancia prudente, empezamos a ver la perspectiva de la persona. Es una persona que grita, es lo que es lo que tengo y no tiene que ver conmigo. El problema de quedarnos en esta ecuación, es decir, de poner el me en la frase esta persona me insulta, es que el ego nos pone en una situación de víctima. El ego nos dice que las personas nos agreden a nosotros, que somos perfectos, buenitos y que tenemos la mejor intención del mundo de no tener conflictos. Pero esta posición de víctima no nos permite ver que hay otra perspectiva en este conflicto o en este roce con las personas. Por eso es importante salirnos de la ecuación y tomar distancia. A nosotros nos corresponde trabajar en lo nuestro y no así dedicarnos a querer cambiar a la otra persona o a querer cambiar la imagen o la opinión que tiene la otra persona de nosotros. A nosotros, lo nuestro, y a los demás, lo de ellos. Entonces, si yo me salgo de la ecuación, mi hermano me grita y me quedo con mi hermano grita, voy a poder decidir en esa distancia prudente, voy a poder decidir quién quiero ser y cómo quiero yo reaccionar ante esta persona que grita. Voy a ver qué límites decido poner. Voy a ver hasta dónde permito que esta persona continúe afectándome con su actitud. Por ejemplo, si la frase que se me viene a la mente es mi pareja me contradice, a lo mejor vale la pena salir de la ecuación, decir mi pareja contradice y valorar el hecho de que tiene una opinión propia. A lo mejor en esta distancia prudente puedo ver que se siente lo suficientemente cómodo, lo suficientemente cómoda para expresarme una opinión que puede ser diferente a la mía. Evidentemente es así. Sin embargo, le estoy dando la apertura a esta persona para que pueda exponerme un punto de vista diferente. Entonces, en esa distancia decido quién quiero ser. ¿Quiero ser una persona que juzga y pone etiquetas a la persona que está compartiendo su vida conmigo? Decido alejarme porque veo que realmente la actitud de la persona viene de un lugar mucho más profundo y no se puede trabajar. Y así es que esta distancia prudente de sacarme de la ecuación me va a permitir decidir qué quiero ser, quién quiero ser y cómo quiero actuar en una situación que a lo mejor percibo como negativa. Cuando decides quitarte de la ecuación, es muy difícil que te sientas ofendido. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Don Miguel Ruiz, y quiero compartirles una frase de uno de sus muchísimos libros. Alguien puede enviarte veneno emocional en forma intencionada, pero si no te lo tomas emocionalmente, no te lo tragas, y viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y sin que nadie te hiera. No olvides salir de la fórmula, quitar ese me grita, me dice, se porta mal conmigo y tomar una distancia prudente para poder ver nuevas perspectivas, sin juzgar, sin poner etiquetas, sin criticar, de una manera mucho más amorosa y mucho más restaurativa contigo y con tu entorno. Te espero la próxima vez aquí en Restaurativamente y no olvides que si tienes dudas o preguntas, puedes enviarlas al correo electrónico que sale en tu pantalla. Nos vemos pronto.